La noche antes de la etapa más dura de la carrera de los dos mares de 2026, el mejor corredor de Estados Unidos abrió la boca. Matteo Jorgensen, uno de los corredores más completos del pelotón estadounidense, un hombre que había demostrado en los últimos años que puede ganar contrarrelojes, sobrevivir en la montaña y gestionar una clasificación general durante días seguidos, dijo exactamente lo que pensaba. Tengo muchísima confianza. Hoy el equipo hizo un trabajo increíble y llegué con fuerzas al momento decisivo. Mañana voy a por Del Toro. Isaac Del Toro, el corredor de Ensenada que llevaba puesto el maillot azul de líder desde la segunda etapa, no contestó. Nunca contestó. Lo que pasó al día siguiente en la subida final de Camerino fue la única respuesta que necesitaba dar. Si quieres seguir recibiendo las mejores historias del ciclismo que nadie más te cuenta, suscríbete al canal y activa la campanita. Hoy te voy a contar tres cosas. La primera, cómo Isaac Del Toro llegó a la carrera de los dos mares de 2026, convertido en el favorito que nadie esperaba que fuera. La segunda, por qué la declaración de Jorgensen fue el mayor error que pudo cometer el americano antes de la etapa que iba a decidir todo. Y la tercera, quédate hasta el final porque es la que más importa. Lo que hizo Isaac en esa subida final dice más sobre quién es este corredor que cualquier otra carrera que haya ganado en su vida. La carrera de los dos mares no es una carrera cualquiera para nadie que haya seguido el ciclismo durante más de unos pocos años. Es la que el pelotón llama la carrera de los dos mares, la que une en 7 etapas la costa tirrena con la costa adriática, atravesando lo más duro de la montaña italiana. La que lleva más de medio siglo, siendo el termómetro real del estado de forma de los mejores corredores del mundo, antes de que lleguen los monumentos y las grandes vueltas. Eddy Merckx la ganó 5 veces. Bernard Hinault la ganó. Alejandro Valverde la dominó durante años como si fuera suya. Tadej Pogačar la ganó en 2021. Los nombres que están en el palmarés de esta carrera son los nombres que definen la historia grande del ciclismo europeo. Y ningún mexicano en toda la historia de esta carrera había subido al podio final como campeón. Ninguno, hasta este marzo de 2026. Isaac llegó a la carrera de los dos mares con 2 victorias ya en el bolsillo de la temporada, en apenas el primer mes y medio de competición. Había ganado el UAE Tour en febrero en los Emiratos Árabes, en un escenario de calor extremo y puertos escarpados que se adaptan perfectamente a su perfil, y llegaba a Italia como uno de los nombres que el pelotón seguía con más atención después de la temporada anterior, donde había llevado el maillot rosa del Giro durante 11 etapas, siendo el primer mexicano en portar ese liderato en toda la historia de la carrera, y terminado segundo. No llegaba como promesa que todavía tiene que demostrar nada, llegaba como candidato real, con el currículum de alguien y que había demostrado a lo largo de 2 temporadas completas que su nivel no es el de un corredor de un día bueno, sino el de alguien que puede sostener la presión durante semanas enteras sin que las piernas o la cabeza le fallen en los momentos que más importan. Y eso en el ciclismo europeo significa que todos te conocen, que todos han estudiado cómo atacas y cómo respondes, y que nadie va a ponerte las cosas fáciles. Los primeros días de la carrera lo dejaron claro, casi desde el kilómetro cero. En la segunda etapa, con final en los adoquines del Esterrato, que hacen tan brutalmente duro este tipo de jornadas, Isaac terminó segundo al lado de Mathieu van der Poel, el mejor clasicómano del planeta, en un final donde el holandés usó su experiencia para llevarse el sprint por delante del mexicano y del italiano Giulio Pellizzari. Segundo lugar en esa etapa, pero primero en la clasificación general. El maillot azul de líder, la prenda que en la carrera de los dos mares distingue al hombre que lleva el mejor tiempo acumulado, se lo colgó al hombro ese mismo día. Y con él, la responsabilidad de defender el liderato etapa a etapa, con el mejor pelotón del calendario apuntándote a la espalda. Y entre ese pelotón, desde la primera etapa, Matteo Jorgensen, el mejor americano del circuito en este tipo de carrera, el hombre al que el Visma había enviado específicamente para que compitiera por la clasificación general y demostrara que Estados Unidos puede ganar al más alto nivel en Italia. Con 27 años y el respaldo de uno de los equipos más organizados del pelotón mundial, Jorgensen llegaba con la ambición real y los recursos tácticos de alguien que cree que está ante una carrera hecha para él. Veía el maillot azul de Isaac sobre los hombros del mexicano en la clasificación general y lo veía como algo alcanzable, una ventaja que podía reducirse con el trabajo correcto en el momento correcto. Lo había estudiado en video, había analizado con su equipo cómo atacaba Isaac y cuáles eran los momentos de la carrera en que era más vulnerable, y llegaba a la carrera de los dos mares
convencido de que podía responder cuando llegara el momento decisivo. Lo que Jorgensen no había calculado del todo bien, y esto no es una crítica a él, sino una observación sobre lo que diferencia a los buenos corredores de los extraordinarios, es que Isaac del Toro no es el tipo de corredor que se puede estudiar en un ordenador y entender completamente sobre el papel. Hay algo en cómo gestiona la energía en los momentos cruciales, en cómo elige el instante exacto para atacar y en cómo mantiene la cabeza fría cuando el liderato cambia de manos y todo el pelotón te apunta con la misma intención que los datos y los análisis de video no capturan del todo. Lo saben los que han competido contra él, lo ha reconocido su propio equipo y lo demostró de nuevo en la carrera de los dos mares. ¿Creéis que hubo algún momento durante esta semana en que el americano tuvo de verdad opciones de ganarla a Isaac del Toro? ¿O la carrera ya estaba decidida desde la segunda etapa? Déjamelo en los comentarios. La carrera se mantuvo apretada durante los días centrales. Pellizzari, el italiano del Red Bull Bora Hansgrohe, joven corredor de 22 años con el perfil exacto de la nueva generación del ciclismo europeo, le arrebató a Isaac el maillot azul en la cuarta etapa, en un momento en que los tiempos de la clasificación general se movieron lo suficiente para que el liderato cambiara de manos. Isaac cedió el jersey, pero no entró en pánico. Y eso, en el ciclismo de alta competición, es ya una señal clarísima de quién tiene la cabeza mejor puesta sobre los hombros. Los corredores que entran en pánico cuando pierden el liderato son los que malgastan energía física y mental intentando recuperarlo antes de tiempo. Los que esperan, los que confían en que el momento correcto va a llegar si se trabaja bien hasta que aparezca, son los que suelen tener la última palabra cuando la carrera ha terminado y los tiempos ya no se pueden cambiar. Quien lleva tiempo siguiendo este canal ya sabe que Isaac del Toro en posición de desventaja funciona de una manera muy específica. Espera, calcula y cuando encuentra el momento exacto, lanza el golpe que nadie puede responder. La quinta etapa fue la prueba de fuego antes de la prueba definitiva, el día en que la carrera empezó a decirle a cada corredor exactamente cuánto tenía dentro antes de que llegara el momento de la verdad. Una jornada larga con varios puertos y una subida final que empezó a separar al pelotón desde los primeros metros de escalada. En esa subida, cuando el grupo de favoritos quedó reducido a lo que de verdad podía aguantar ese ritmo sin explotar, cuando los segundos corredores de los equipos ya habían cedido y solo quedaban los que iban a decidir la carrera en las últimas jornadas, solo un corredor fue capaz de seguir el ritmo de Isaac del Toro. Solo uno. Y ese corredor fue Matteo Jorgensen, nadie más. De todo el pelotón que había llegado a esa subida, de todos los equipos que habían trabajado durante días para llegar a ese momento con fuerzas, solo el americano del Visma fue capaz de poner una rueda al lado de la de Isaac y mantenerla ahí durante los metros que separaban el inicio de la subida de la línea de meta. El americano se pegó a la rueda del mexicano durante toda la subida, no cedió ni un metro, y llegó a la meta con una diferencia mínima que le permitía escalar posiciones en la clasificación general. Había conseguido exactamente lo que necesitaba para llegar a la etapa reina con opciones reales. Y ahí fue cuando Jorgensen cometió el error. Después de la quinta etapa, con el himno americano sonando en su cabeza y la confianza de haber sido el único capaz de seguir a Isaac en una subida, salió a hablar con la prensa. «Estoy muy contento con esto», dijo. «Es un resultado excelente. El equipo me mantuvo bien posicionado y llegué con fuerzas al momento decisivo. Tengo muchísima confianza para mañana. Tengo muchísima confianza para mañana». Esa frase, dicha en voz alta, publicada en la web del equipo, leída por todos los que seguían la carrera, era una declaración de guerra. En el ciclismo, como en muchos deportes de élite, declarar públicamente que vas a ganar a tu rival antes de que empiece la etapa más dura tiene un coste psicológico que no siempre se mide bien cuando la adrenalina del día anterior todavía recorre las piernas. Jorgensen le había dicho al mundo que iba a destronarlo. Lo había dicho en su propia web. Lo habían publicado los medios de ciclismo internacionales. Lo había leído el equipo de Isaac. Lo había leído Isaac y le había dado a Isaac del Toro exactamente la motivación adicional que no necesitaba porque ya la tenía de sobra. La sexta etapa, la etapa reina. San Severino marcha hasta Camerino, 175 kilómetros, con un perfil que acumulaba desnivel suficiente para destruir a cualquier corredor que hubiera llegado a ese punto de la semana con las reservas mal gestionadas, y para premiar con toda la generosidad de la montaña italiana a quien hubiera esperado el momento correcto sin malgastar nada.
los últimos kilómetros, en una subida que castigaba a cualquier corredor que llegara a ella sin haber gestionado perfectamente el esfuerzo de los días anteriores. El equipo, UAE, preparó el escenario con precisión. Pablo Torres, el gregario de Isaac, que había trabajado sin descanso durante toda la semana para que el mexicano llegara a los momentos decisivos en la posición correcta y con las piernas lo más frescas posible dado el desgaste acumulado, abrió el camino en la subida con un ritmo que desmanteló cualquier plan rival y dejó a Isaac exactamente donde necesitaba estar. Y entonces, Isaac atacó. No con un anuncio, no con un cambio de ritmo gradual que Jorgenson pudiera leer y preparar la respuesta. Con una aceleración seca que dejó al americano clavado antes de que pudiera procesar lo que había pasado. No fue un ataque gradual que el resto pudiera leer y preparar la respuesta antes de que la diferencia se hiciera irreversible. No fue una prueba para ver cómo respondían los rivales. Fue la misma aceleración seca, sin aviso y sin preparación visible, que ya había demostrado en el Gran Colombier del Dauphiné, en el Plató de Solaizón, en todas las subidas donde Isaac del Toro decide que ha llegado el momento de que la carrera termine. Se marchó de Jorgenson, del italiano Pellizzari, del resto de los que quedaban en ese grupo reducido, como si la subida que tenían por delante fuera el calentamiento de algo que había estado calculando durante días, etapa a etapa, kilómetro a kilómetro, desde la segunda jornada en la que se había puesto el maillot azul por primera vez. Jorgenson intentó responder. Eso sí lo hizo, y hay que reconocerlo porque es parte de la historia real. No se dio sin intentarlo, que es lo mínimo que se le puede pedir a alguien que la noche anterior había salido públicamente a declarar que tenía muchísima confianza para ir a por el mexicano. Pero la diferencia entre lo que Jorgenson podía dar en ese momento, en esa subida concreta, en ese instante exacto de la carrera, y lo que Isaac estaba entregando, no era una diferencia de forma física de ese día, ni de cansancio acumulado. Era una diferencia de categoría que no se cierra con preparación ni con declaraciones públicas de confianza. Isaac ganó la etapa de camerino en solitario. El americano cruzó la meta detrás, a tiempo suficiente para que la clasificación general quedara resuelta sin posibilidad de vuelta atrás. En la última etapa, la que terminaba en San Benedetto del Tronto con un sprint masivo que ganó el italiano Jonathan Milán, Isaac llegó al pelotón de los favoritos escoltado por su equipo y con el maillot azul bien puesto sobre los hombros. No arriesgó nada. No necesitaba hacerlo. Los 40 segundos de ventaja sobre Jorgenson y los 42 sobre Pellizzari, ganados metro a metro en la subida de camerino el día anterior, eran un muro que el americano no había podido cruzar ni en la etapa más dura de la semana, ni en ninguna de las que vinieron antes. Cuando Isaac del Toro cruzó la línea de meta en San Benedetto del Tronto, con el maillot azul y el tridente esperándolo en el podio, el himno de México sonó en una ciudad italiana por primera vez en toda la historia de esta carrera. El primer mexicano en toda la historia de esta carrera en levantar ese trofeo. Y no se llevó solo el tridente, se fue de Italia con 3 maillots colgados al cuello: general, montaña y mejor joven, como alguien que no dejó ningún frente sin resolver durante toda una semana de competición en Italia contra los mejores del pelotón. 3 maillots en una sola semana. Un dominio tan aplastante sobre los mejores del pelotón que, cuando la carrera terminó y los medios italianos buscaron un punto de comparación y encontraron uno que dejó a toda la afición mexicana sin palabras, la respuesta los dejó en silencio. Isaac del Toro acumula más victorias profesionales a los 22 años que las que tenía Tadej Pogačar a esa misma edad. Más victorias que Pogačar a los 22 años. Esa frase, cuando aparece escrita en los medios de ciclismo internacionales, sin ningún tipo de adorno ni exageración, produce un silencio particular. No es un titular de propaganda de un canal que sigue a un corredor mexicano. Es un dato matemático y verificable que cualquiera puede comprobar abriendo el palmarés de ambos corredores a esa edad. Y ese dato, en el contexto de lo que Isaac hizo en la carrera de los dos mares de 2026, tiene un peso específico que va más allá de la simple comparación entre dos nombres. Más victorias que el corredor que lleva 5 Tours de Francia en el palmarés. Más victorias que el hombre que muchos consideran ya el mejor de la historia de este deporte. Ese es el dato que mejor resume lo que esta semana en Italia significó para Isaac del Toro y para el ciclismo mexicano. No el número de victorias, ni la clasificación general, ni los 3 maillots. Ese párrafo en que alguien pone a Isaac del Toro, con 22 años,
por encima de Tadej Pogačar en el único ranking que no depende de resultados presentes, sino de acumulación histórica. Jorgensen terminó segundo, 40 segundos más lento que el mexicano al que había prometido públicamente destronarlo. El mismo americano que después de la quinta etapa había declarado con toda su confianza que al día siguiente iba a ir a por Del Toro. 40 segundos. En una semana de carrera, 40 segundos es una diferencia enorme que no deja lugar a ninguna duda. En el ciclismo de élite, como en casi todos los deportes de alta competición, hay momentos en que lo que se dice antes de la batalla importa tanto como lo que pasa durante ella. No porque las palabras cambien lo que ocurre sobre la carretera, sino porque le dicen al rival exactamente dónde está tu cabeza, qué tan seguro estás de ti mismo y qué tan dispuesto estás a asumir la presión pública de haber anunciado algo que luego tienes que demostrar. Jorgensen dijo demasiado, Isaac no dijo nada, y la subida de camerino se encargó de poner a cada uno exactamente en el lugar que merecía. Y hay una cosa más que merece estar en este video, la que más dice sobre quién es Isaac Del Toro, no cuando ataca, sino cuando ya ha ganado. Cuando terminó la carrera y le pusieron el micrófono delante, no habló de Jorgensen, no mencionó la declaración del americano ni la paliza de la etapa reina. Dijo, vi todas las situaciones de la carrera. No espero caerme, pero pasan. Estoy contento por cómo terminé. Todos hicieron un trabajo increíble. Ha sido una de las semanas más importantes del año. Cero dramatismo, cero provocación al rival que la noche anterior había salido a declarar que iba a por él, que había puesto su nombre en todos los medios diciéndole al mundo que tenía muchísima confianza. Solo la carrera, el equipo y la siguiente semana. Eso también es Isaac Del Toro, y es probablemente la parte de este corredor que más le va a costar imitar a cualquier otro. ¿Creéis que la declaración de Jorgensen antes de la etapa reina fue el error psicológico que le costó la carrera? ¿O Isaac hubiera ganado de todas formas sin importar lo que dijera el americano la noche antes? Yo tengo mi respuesta. Quiero leer la tuya. Déjamela en los comentarios y vamos todos a apoyar al Torito aquí abajo. Y hasta aquí el video de hoy, fanáticos del pedal. La carrera de los dos mares de 2026 ya tiene un nombre mexicano grabado para siempre en su palmarés. El primero en toda la historia de una carrera que lleva más de medio siglo siendo uno de los grandes escenarios del ciclismo europeo. Y el mejor corredor de Estados Unidos aprendió esa noche, en la subida de camerino, que hay cosas que es mejor no decir en voz alta cuando el hombre al que vas a destronarlo lleva días calculando en silencio exactamente el momento en que va a salir. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que viene, porque esta historia, la del mexicano que llegó a Europa y empezó a ganar carreras que ningún mexicano había ganado nunca, en Italia, en los Emiratos, en los Alpes franceses del Dauphiné y en las carreteras del Tour de Francia, todavía no ha terminado. El siguiente capítulo se escribirá en el Mundial de Canadá, donde Isaac representará a México contra los mejores del mundo, y este canal va a estar ahí para contártelo.